perdón, dos variables numéricas, no hacemos, no hacemos tabla, directamente hacemos un diagrama de dispersión, ¿bien? Vamos a mirar un poquito las tablas de contingencia, que sé que es un tema que les cuesta un poco. Este ejemplo que les voy a dar acá, un ejemplo simple, tenemos dos variables categóricas. Una es sexo, mujer, varón, y otra es nivel de educación, secundario, terciario, universitario incompleto, terciario universitario completo. Bien. A ver, ustedes pueden identificar, o sea, en la tabla lo que hacemos es resumir la información de las dos variables, lo que hacemos es contar. O sea, si vamos a contar, yo quiero contar cuántas mujeres tienen secundario. Entonces digo, ¿cuántas mujeres tienen secundario? 1. ¿Cuántas mujeres tienen terciario universitario incompleto? 6. ¿Cuántas mujeres tienen terciario universitario completo? 1. Esas frecuencias, que son frecuencias absolutas, se llaman frecuencias absolutas conjuntas. ¿Por qué? Porque me indican la cantidad de observaciones que cumplen las dos categorías a la vez. Mujer secundario, mujer terciario, mujer terciario incompleto, mujer terciario universitario completo. A ver, ¿cuántos varones tienen terciario universitario completo? O sea, ¿cuántas observaciones hay que son varones y tienen terciario universitario completo? O sea, cumplen las dos condiciones a la vez. ¿Cuántos hay? 4. Bien, 4. Muy bien. Si sumamos, miren, si sumamos por fila, la primera fila secundaria, o sea, este total me indica que hay dos, digamos, empleados, en este caso, supónganse que son, o individuos que tienen nivel secundario. 8 que tienen nivel universitario incompleto y 5 que tienen nivel universitario completo. O sea, si yo borrara todo el resto, o sea, borrar estas dos primeras columnas y me quedo con el total, es como que estuviera analizando solamente la variable educación. Por eso se llama frecuencias marginales. Me va a dar el total por fila y me está analizando solamente las cantidades de observaciones que hay para cada nivel de la variable educación, o sea, para cada categoría de la variable educación. Y si sumamos o sea, tomamos las columnas, el total de la primera columna son 8 mujeres, o sea, ahí no me importa qué nivel de educación tiene, solamente estoy viendo la característica mujer, y 7 varones. Y este total que está acá, que es el total general, ¿qué me indica esas 15? ¿Qué son los 15? A ver. El total de la muestra, profe. El total de la muestra, perfecto. O sea, tenemos 15 observaciones, estamos analizando 15 en total. ¿Bien? Entonces, las que están en el centro, fíjense que están redondeadas en un círculo, se llaman frecuencias conjuntas. Esto me indica cuántos individuos hay, cuántas observaciones hay que cumplen las dos características o las dos categorías de cada una de las variables que estamos analizando. Las marginales, cuando hablamos de las marginales, es como sumas por fila o por columna, y cuando yo sumo, ya estoy, por ejemplo, si sumo por fila, me olvido si son varones o mujer, solamente estoy tomando el nivel de educación. Si sumo por columna, me olvido del nivel de educación y solamente me quedo si son varones y mujeres. Y si ustedes suman las marginales por fila y las marginales por columna, las dos tienen que dar 15. O sea, 8 más 7 es 15, 2 más 8 más 5 es 15, y la suma de todo lo que está dentro de la tabla también es 15, porque siempre tienen que estar representadas todas las observaciones. O sea, 1 más 6, 1 más 1 más 6 más 2 más 1 más 4 me da 15. ¿Bien? Esta tabla, si yo toda esta tabla la divido por 15 a toda la tabla, ¿qué voy a conseguir? O sea, estas son frecuencias absolutas, estoy contando. ¿Bien? Si yo la divido toda por 15, ¿qué consigo? Frecuencia relativa, profe. Muy bien.
Contéstenme porque se me hace más lío ir a buscarlos para ver el chat que hable uno o dos, no hay problema, ¿está? Problema si hablan 10 o 15 o 20 a la vez. Bien, frecuencia relativa. Bien, la frecuencia relativa. Fíjense antes, nada más que les iba a mostrar, esta es una forma de graficar. Esto se llaman barras múltiples. Fíjense, es un gráfico muy común que ustedes lo ven siempre, donde tengo o sea, puedo graficar, por ejemplo, acá en el eje de las abscisas se puso el nivel de educación, y en las barras con distintos colores se representó el sexo. Pero podrían haber hecho al revés, haber puesto sexo y con 3 barras de distintos colores haber indicado el nivel de educación. Eso lo pueden elegir como quieran. El Infostat, bueno, creo que por ahí hace barras, pero bueno, la verdad es que el programa más práctico y lindo para que puedan hacer gráficos de este tipo es el Excel. Les digo porque si alguna vez tienen que hacer una presentación o algo, es mejor hacer las tablas. Infostat incluso permite hacer las tablas estas, exportarlas, las llevan al Excel y hacen los gráficos del Excel, salen mucho más bonitos. Bueno, frecuencia relativa, lo que dijimos recién. ¿Esto qué es? Nada más que agarramos la tabla anterior y la dividimos toda por 15. ¿Tá? Y es exactamente lo mismo. Donde había 15 va a decir 1, porque es el total de observaciones. Estas tengo la proporción de varones y de mujeres. Acá abajo, en las totales de las columnas, 0,53 mujeres, 0,47 varones. Tengo 0,13 la proporción de los que tienen nivel secundario, 0,53 los que tienen nivel universitario incompleto y 0,33 los que tienen nivel universitario completo. Y acá fíjense en el centro, acá tenemos la conjunta relativa, entonces 0,07 es la proporción de individuos que son mujer y tienen, y ese I grábenselo porque la conjunta es que tenga una cosa y otra, o sea, que tenga esta característica y la otra a la vez. Que sea mujer y tenga nivel secundario. Tengo un 0,07, o si quieren decirle un porcentaje, pueden decir un 7% del total son varones y tienen nivel secundario. Un 40% del total, o sea, un 40% de los 15, del total de observaciones que tengo en esa muestra, son mujeres y tienen nivel terciario universitario completo. ¿Bien? Y así se van leyendo las que están en el cuerpo, las conjuntas. El gráfico es igual, o sea, puedo hacer el mismo, o sea, el gráfico que tengo de barras múltiples abajo es el mismo que antes, lo que cambia es la escala que está en el eje de las ordenadas, ¿está? Pero si ustedes comparan, si yo pusiera un gráfico al lado de otro, es exactamente igual. Vamos ahora a ver las frecuencias relativas por fila, o sea, estas son las relativas en general. Pero cuando nosotros tenemos tabla de contingencia, o cuando estamos analizando dos características, ¿sí? Es muy útil, y es más, nosotros lo usamos muchísimas veces, es hacer las frecuencias relativas por fila, o también son en realidad frecuencias condicionadas, ¿bien? Acá le pusimos por fila y después por columna. En vez de relativas, también puede decir que está condicionada por fila o por columna. ¿Qué es condicionada? Yo esto lo explico una vez, escuchen bien, y después les voy a hacer varias preguntitas para que me contesten en base a eso. A ver, vuelvo a la tabla que tenemos acá. Yo digo, fíjense, esta es la tabla de la frecuencia absoluta. Cuando yo digo condicionada, es cuando por fila es, por ejemplo, yo acá tenía dos observaciones que eran nivel secundario, 2 personas que tenían nivel secundario. Yo digo, bueno, de los 15, ahora yo pongo una condición. Si tiene nivel secundario, ¿tá? Si tiene nivel secundario, entonces
Ya no estoy hablando de los 15, si digo, bueno, de las personas, de los individuos que yo he registrado de esta base de datos, si tienen nivel secundario. Entonces yo no estoy tomando los 15, estoy tomando 2. O sea, ¿cuántos tienen nivel secundario? 2. ¿Mm? Entonces digo, si tienen nivel secundario, pongo la condición. ¿Qué proporción son varones? Entonces digo, bueno, si de totales que tienen nivel secundario son 2 y uno es varón, el 50% son varones, ¿está? Pero el 50% de los que tienen nivel secundario, ¿está claro? O sea, estoy imponiendo una condición. Entonces, cuando nosotros decimos relativas por fila, lo que estamos haciendo es imponer condición. La condición es que estoy tomando del total de que tienen nivel secundario, por eso acá queda uno. ¿Mm? Del total de que tienen nivel secundario, ¿cuántos son varones y cuántos son mujeres? Entonces, de los que tienen nivel secundario, tengo un 50% mujeres y un 50% varones. ¿Está? O 0,5, 0,5, bien. De los que tienen nivel terciario universitario incompleto, tengo un 75%, o sea, el 0,75 son mujeres y el 0,25 son varones, ¿bien? Pero no todos, sino de los que tienen esto, o sea, yo me paro acá, es como si estuviera tomando de dentro de la muestra una submuestra, o sea, me paro en este lugar, solamente tomo lo del terciario, y para mí el conjunto se limita a eso nada más. Entonces estoy analizando la característica sexo en el grupo de los terciarios universitarios incompletos. A ver, vamos a ver una cosa, o sea, acá, fíjense, esta columna siempre va a ser una cuando es condicionada por filas. Y acá en el total, acá no importa, acá no tengo, acá solamente tengo proporción de varones y mujeres. Vamos a las condicionadas por columna. Estoy haciendo exactamente lo mismo, pero ahora, ¿qué estoy tomando como subconjunto? A ver, en la primera columna, ¿qué estoy tomando? O sea, del total de mis 15 individuos, las 15 personas que yo estaba analizando, ¿qué estoy tomando? ¿Mm? Solamente que a quiénes estoy analizando. ¿A las mujeres? Solo las mujeres, ¿está? O sea, yo digo, del total de mujeres, entonces me limito al grupo de mujeres. Digo, el total de mujeres, ¿qué proporción de las mujeres tienen secundaria? ¿Mm? ¿Qué proporción de las mujeres tienen secundaria? Entonces digo, bueno, el 0,125 o el 12,5% de las mujeres tiene nivel secundario. Les hago una pregunta, ¿yo puedo comparar este 0,125 con este 0,14? ¿Son comparables? ¿Por qué no son comparables? Todos dicen que no. ¿Alguno me No se puede? puede comparar, profe, porque uno es el porcentaje sobre la totalidad de mujeres y otro es el porcentaje sobre la totalidad de varones. Bien, o Sí, sea, profe, así es. ¿cómo? La escucho. Lo mismo que dijo el chico anterior. Bien, o sea, Son ¿por qué? diferentes los Porque, totales. exacto, cuando yo calculo porcentajes sobre totales distintos, no se pueden comparar. O sea, en este caso, a mí lo que me permite ver es, digamos, cómo se comporta la variable educación, los niveles de educación dentro del grupo de mujeres y dentro del grupo de varones, pero no puedo comparar entre ellos, ¿está? No puedo. Entonces, fíjense que incluso los gráficos, ustedes ponen la mujer, el gráfico y el gráfico de varón, ¿bien? Y son gráficos de barras componentes, o sea, las dos barras suman el 100%. No es que tengo la misma cantidad de varones y mujeres, no. Lo que estoy viendo es qué proporción tengo de nivel de educación dentro de las mujeres y qué proporción tengo dentro de los varones, nada más. ¿Estamos? Las frecuencias estas, relativas por filo, o columna, que también le llamamos frecuencias condicionadas, también es importante que las sepan interpretar bien. También las usamos después en probabilidades para sacar probabilidades condicionadas. Pero la lógica que vamos a usar es parecida a esto. ¿Estamos? Yo no sé si con esto les sirve, porque, a ver, me gustaría
como veo que algunos no han hecho la autoevaluación, en el ejercicio 2 de la autoevaluación es justamente, fíjense en que el ejercicio 2 dice, a partir de la tabla de contingencia se describió la ocupación de los empleados, su género, ¿está? Mujer, varón y el tipo de ocupación. Y le dan la tabla. Fíjense, esta es la tabla de frecuencias absolutas, la tabla de frecuencias simples, la tabla de las relativas por columna, las relativas por no, perdón, me equivoqué, las frecuencias absolutas, las relativas por fila, las relativas por columna, las columnas y la última son las frecuencias relativas comunes, ¿tá? Frecuencia absoluta, relativas por fila, relativas por columna, y estas son las frecuencias relativas, ¿bien? La última tabla. Y hace una serie de preguntas, entonces tienen que ver cuál es la opción correcta. Profe, Sí. aprovecho que volvió a la autoevaluación. Quedó una duda sobre la primera pregunta de la autoevaluación, hace bastante quedó la duda, en lo que era la sumatoria de las frecuencias relativas que nos daba 0,71. Sí. Si es por diferencia de frecuencias acumuladas, es 0,71, pero si es por cuando se suman las frecuencias relativas individuales, da 0,73. La pregunta que tienen los chicos es, en una instancia de evaluación que les dé distinto, ¿cuál es el Eso criterio? puede haber sido por un tema de redondeo, eso puede ser. Claro, puede ser por redondeo. No, en un caso así, si está la tabla y lo hicieron de las dos formas, se la vamos a considerar. O quédense tranquilos porque ahí lo vamos a tratar de cambiar para que no dé distinto. ¿Está? No, o sea, no hay problema por eso, no sea un problema. Porque puede ser por un problema de cómo redondeamos los números. ¿Mm? Es que en realidad deberían ser iguales, ¿eh? Ya me voy a fijar. Ya me voy a fijar después con detalle, les voy a hacer el cálculo. Me parece que tendrían que dar iguales. No debería haber diferencia. 3. Y acá después ¿Qué otra pregunta? sobre el ejercicio 2 de la autoevaluación, ¿por qué queda descartada la B? Sobre el segundo que vimos que es... El punto B, bueno, dice, el 27% del personal técnico de la empresa son mujeres. ¿Está? Vamos al personal técnico. Si me pide solamente el personal técnico de la empresa, eso de estar en la casa, hablan mis hijos, qué sé yo, no sé si ustedes escuchan, pero a mí me molestan. A ver, si dice el 27% del personal técnico de la empresa son mujeres, a ver, ¿a dónde tenemos que ir? A ver si alguno me dice, porque dice del personal técnico. ¿A cuál de las 4 tablitas que tengo me voy a ir? O sea, me voy a ir a ver la frecuencia absoluta simple, me voy a ir a ver la frecuencia relativa, La total, profe. la total, pero dice el 27% del personal técnico de la empresa son mujeres. ¿Dónde tengo el tipo de ocupación? El tipo de ocupación lo tengo, ¿en dónde? Por columna. Por columna. ¿Mm? Entonces, ¿dónde está el personal técnico? Acá, en esta columna. Si yo tomo acá el personal técnico, acá el total me suma 100. ¿Cuál es la condición que estoy poniendo? La condición que estoy poniendo es que sea el personal técnico. ¿Está? Entonces, si son del personal técnico, ¿cuántas mujeres tengo? 29, 29. 29% son mujeres, 71% son varones. O sea, es incorrecta porque no es 27, sino es 29. 29% del personal técnico de la empresa son mujeres. ¿Está claro? Le dejo esta de la segunda, no la vamos a hacer todo, no la vamos a hacer toda porque si hay muchos que no han hecho la autoevaluación, la pueden pensar, o sea, yo creo que con esto que ya hemos visto, se tiene una idea de cómo interpretarlo, ¿está? O sea, hay que aprender acá a leer bien qué es lo que está preguntando. ¿M? Por ejemplo, acá en la primera dice, el 17% de los trabajadores son varones y ocupan cargos gerenciales. O sea, cuando ustedes le dicen, es tal cosa y tal otra, eso es una frecuencia conjunta.
Bien, porque me está cumpliendo las dos condiciones. Cuando me dice de tal grupo, o sea, por ejemplo, como el de recién, del personal técnico, ¿cuántas son mujeres? Entonces yo estoy diciendo, bueno, ahora no estoy tomando todos los 74 trabajadores, estoy tomando el grupito de personal técnico, y tienen que aprender a leer si es relativa por fila o por columna de acuerdo a cómo está ordenada la tabla. Recuerden que el orden, por ejemplo, acá le hicieron poniendo mujeres en el género en fila y la ocupación en columna, pero yo podría haber hecho la tabla al revés, haber puesto tipo de ocupación en fila y género en columna, y no hay ningún problema, ¿tá? Solamente, y esto se lo digo a título informativo, ni siquiera porque quiero que acá en la materia lo sepan, pero solamente en algunas áreas, por ejemplo, como marketing o algunas áreas, usan las tablas de contingencia y ponen como que en la fila va la variable, digamos, como independiente de la columna la dependiente, o sea, como que una está en función de la otra, entonces toman ese criterio. Pero nosotros acá porque es muy específico, se lo usan en algunas áreas y toman como ese formato de armar las tablas, pero acá no vamos a tener en cuenta eso para nada, y para nosotros va a ser lo mismo que pongamos una en fila y otra en columna. ¿Mm? Aparte que esas son tablas, incluso hay como medidas especiales para ese tipo de tablas, pero no es lo que nos interesa acá en la parte descriptiva. ¿Bien? Bueno, las otras dos preguntas no hicieron ninguna, nadie cuestionó nada, así que supongo que les ha resultado fácil las otras dos. Bueno, hay dos cositas más que les quería mostrar. Déjenme ver porque yo me había hecho un machete acá como les iba a ordenar. Dos cosas. Una cuestión que les quiero mostrar que es, fíjense ahí dice el diferimiento de cobro de las últimas 100 ventas facturadas por un establecimiento se había agrupado en 4 intervalos medidas en semana. O sea, ¿cuántos son de las últimas 100 ventas? ¿Cuánto está demorado el cobro en semanas? Fíjense acá, ya están armados los intervalos. Entonces dice, entre 2 y 6 semanas tengo 20 ventas, o sea, de las 100 ventas hay 20 que están demoradas entre 2 y 6 semanas. Eso representa una frecuencia relativa de 0,20. Entre 6 y 10 semanas, el 40% de las ventas, 40 ventas, porque acá coincide porque el total es 100, están demoradas entre 6 y 10 semanas. 30 ventas están demoradas entre 10 y 40 semanas, y 10 ventas entre 40 y 60 semanas. Y acuérdense, en este es una distribución, armamos por intervalo, y este sería un histograma. Pero acá hay algo que tenemos que tener en cuenta. Fíjense en los intervalos. Díganme la amplitud del primer intervalo. Yo las voy a ir anotando, y me deja acá. Bueno, no me está dejando. En el primer intervalo, ¿cuál es la amplitud? 4. 4. El segundo intervalo, 4 también. El tercero, 40 menos 10, 30. ¿Está? Esa es la amplitud del tercero. Y en el cuarto, 60 menos 40 es 20. O sea, los intervalos son de distinta amplitud. ¿Y qué pasa? En un histograma, que en realidad este histograma tampoco está bien hecho, porque en realidad yo tendría que tener acá distintas bases. El histograma, ustedes comparan las alturas, ¿no? Pero las alturas están hechas sobre distintas bases. Entonces, cuando los intervalos son de distinta amplitud, yo no puedo armar el histograma con ni la frecuencia absoluta ni la frecuencia relativa. O sea, no puedo usar estas dos medidas como frecuencia para armar el histograma. ¿Por qué? Porque estoy comparando con distintas bases. O sea, los histogramas, acuérdense, son como barras, ¿tá? Son barras, en realidad son barras son barras continuas. O sea, acá no tengo, por ejemplo, en un gráfico de barra con una variable categórica, a mí no me importa el ancho de la barra. Aquí sí me importa el ancho de la barra, por eso digo que incluso esto está mal hecho,
porque esta barrita debería ser más angostita, la segunda también, y estas dos son largas. Entonces, no puedo comparar las alturas si las bases son iguales. Si las bases no son iguales, los rectángulos esos no son comparables por la altura. Entonces, en ese caso, cuando tengo digamos, una distribución por intervalo con intervalos de distinta amplitud, no me sirve armar un histograma, ¿bien? Hay una forma de resolverlo, pero ¿qué pasa? Esta forma de resolverlo, que yo se los voy a mostrar ahora, yo lo hice a mano al gráfico ese, porque no hay los software directamente que me calcule histogramas con distintas amplitudes, con intervalos de distinta amplitud. Entonces, si ustedes quieren armar un histograma con un software estadístico, siempre van a tener que armar intervalos de igual amplitud. Sin embargo, ustedes pueden haber visto muchos informes donde les arman intervalos de esta forma. No es que esté mal, está bien, se puede hacer, pero hay que tener cuidado en el momento de hacer el gráfico. Bien, yo ahí les voy a mostrar la próxima filmina. Acá resolví el gráfico. Hoy 6, la amplitud de intervalo es 4, la frecuencia es 20. Lo que voy a calcular es la densidad de frecuencia. En vez de hacer un histograma con la frecuencia absoluta, vamos a ponderar esa frecuencia por el tamaño del intervalo. Entonces hacemos 20 dividido 4, 5. En el segundo caso voy a hacer 40 dividido 4 es 10. 30 dividido 3 es 1, y 10 dividido 20 es 0,5. Entonces lo que voy a graficar es, para estos intervalos no voy a graficar la frecuencia absoluta, voy a graficar la densidad de frecuencia, que es la frecuencia absoluta ponderada por el tamaño del intervalo. Entonces fíjense acá, entre 2 y 6, la altura es 5. De 6 a 10, la altura es 10. De 10 a 40, fíjense que acá es mucho más largo el intervalo, ¿está? La altura es 1. Y de 40 a 60, la altura es 0,5. O sea, lo que yo hice acá ahora es, ahora sí puedo comparar las alturas, porque las alturas ahora están ponderadas por el tamaño de la base. Bueno, eso sería lo correcto cuando yo tengo intervalos de distinta amplitud. El histograma se debería hacer, pero con esta medida, con la densidad de frecuencia. Vuelvo a repetirle, este está hecho a mano, está hecho con una trampita con el Excel nada más, y el software no les va a dar. Bueno, esto es una aclaración que quería hacer para que tengan en cuenta eso nada más. Y otro tema que quería que viéramos, a ver si quedó claro esto o alguna duda hay. Profe, una pregunta. En el Sí. momento del parcial, ¿usted nos va a dar la amplitud y la cantidad de intervalos que vamos a tener que armar? Bueno, escúchame. No, por decir porque vos podés elegir la cantidad que quieras. Claro. No, nosotros tratamos, en los parciales en general tratamos de estandarizar ciertas cosas, porque imagínense si nosotros, primero que ya no sabemos, todavía estamos, o sea, tenemos alguna idea de cómo le podemos tomar el parcial, porque nosotros hemos hecho evaluaciones online varias veces, pero aún así, que por ahí en algunas cuestiones trabajar de esta manera por los parciales es más fácil y en otras no. Pero imagínense si nosotros tenemos que corregir para todos ustedes, cada uno que ponga lo que quiera, la amplitud que quiera, y sería muy complicado. Entonces, muchas cosas cuando hacemos los parciales estandarizamos. O sea, le decimos la amplitud, o le decimos, qué sé yo. Por ejemplo, si te puedo decir dónde termina el primer intervalo, vos te das cuenta qué amplitud tomé. Qué sé yo, una forma de decirte la amplitud, ¿entendés? O sea, en vez de decir la amplitud es tanto, digo, bueno, el primer intervalo va a estar en tal valor. Entonces ya te das cuenta que la amplitud que estamos tomando, qué sé yo, si te digo el primer intervalo va a terminar en 6, como en este, entonces vos sabés que la amplitud es 4, y bueno, nosotros no vamos, yo este ejemplo se los muestro generalmente siempre para que sepan y entiendan, y no vayan a cometer ese error, de que a veces puedan tener
una tabla con intervalos de distinta amplitud y hagan un intervalo con esos un histograma con esos intervalos, ¿bien? Que no cometan ese error. ¿Mm? No es que le vamos... ¿Alguna otra pregunta? Profe, una consulta. Sí, dime. Se decía que para poder calcular la amplitud del intervalo era el valor máximo menos el valor mínimo dividido la cantidad de intervalos. Claro, o sea, la amplitud sí, está bien. O sea, ¿Cómo? después le ajustas ese valor, acordate. O sea, vos haces Ah, el claro. mínimo, te va a dar un valor, lo ajustas al entero más cercano y de ahí armas la amplitud del intervalo. ¿Mm? Bien. Pero la cantidad de o sea, la cantidad de intervalos, ¿cómo la definís? A ver si alguno se anima a contestar, ¿cómo definimos la cantidad de intervalos? Bien, esa que puso Agustina, que se llama la regla de Sturger, ¿está? El logaritmo en base 2, tengan cuidado, que yo por ahí le hice una corrección en un foro que alguien preguntó y le hice la corrección, porque en el material le quedó mal tipeado ese número. Según el tamaño de muestra, según la cantidad de observaciones. Agustina, me decís que según la cantidad de observaciones, Paula, me decís según el tamaño de muestra. No tiene que ver el tamaño de muestra, ¿eh? O sea, el N, bueno, sí, puedo hacer intervalos, por supuesto que si tengo 10 observaciones, no voy a hacer 8 intervalos, ¿tá? Pero bueno, tiene también, o sea, tiene relación, pero no es exactamente por eso. O sea, la cantidad de intervalos generalmente tiene que ser, primero tiene que ser, hay una regla por ahí que dice que entre 5 y 15. Empíricamente entre 5 y 15 funcionan bien, pero una cuestión que también tienen que ver es que no les queden intervalos entre medio con frecuencia cero. Eso no es bueno que yo tenga un intervalo, qué sé yo, entre dos, supónganse, a ver, vamos al ejemplo que estaba recién, no. Estos son de distinta amplitud, pero supongamos que fueran de igual amplitud, que me quede 4, 0, acá, 20, la frecuencia en primero, 40, 0 y 10. Si a mí me queda 0 y 10, yo los tengo que juntar en los últimos dos intervalos, o sea, que no me queden intervalos entre medio con frecuencia 0. Eso tienen que tratar de evitar. Si les quedan intervalos intermedios con frecuencia 0, entonces tienen que aumentar la amplitud del intervalo para que no les pase eso. ¿Bien? En la teoría dice, a ver, que decía entre 5 y 20 y ahí usamos la fórmula. No, la fórmula es una formulita que incluso el Infostat, vieron que el Infostat automáticamente, los que hayan podido usar Infostat, automáticamente les calcula los intervalos. Después ustedes lo pueden modificar los intervalos en Infostat, pero por defecto les arma los intervalos. Cuando le arma los intervalos es porque toma esa fórmula, internamente tiene esa fórmula. La cuestión esta empírica entre 5 y 15 es como una regla, decir, bueno, más o menos. Lo que pasa es que si ustedes hacen más de 15 intervalos, como que a veces no, es una cosa muy difícil de interpretar. Acuérdense que la distribución por intervalo es una forma de resumir la información. Si yo hago muchos intervalos, y tengo que ver si realmente estoy resumiendo la información o no. Por eso es una cuestión más subjetiva. A lo mejor ustedes hacen la reglita esa, les da una cantidad de intervalos, y después se dan cuenta que no, que con menos queda mucho mejor, o que es mucho más clara los resultados, uno puede mostrar mejor los resultados. Bien, una cuestión más, que por ahí hubo algunas preguntas y me gustaría que viéramos, el famoso diagrama de tallo y hoja, que yo por acá tengo un ejemplo, no está en la guía, pero muy parecido a uno de la guía. Y quiero contarles alguna cosita y ya vamos a ir al material de estudio. A ver, el gráfico de tallo y hojas es un gráfico que en realidad es un gráfico que es útil
cuando no hay mucha cantidad de observaciones, es parecido a armar un histograma con la ventaja que tengo incluido los valores de la variable. ¿Mm? Porque en realidad el gráfico de tallo de hoja me permite ver la distribución de las observaciones. Vamos, miren, le voy a mostrar esta parte, lo voy a hacer así. Vamos a ver esto, tengo acá. Me permite armar la forma, la distribución de estas observaciones y sin tener que ir a, o sea, armar como un histograma, pero sin perder los datos. ¿Tá? Cuando usted arma el histograma en la barra, no ven los datos. ¿Tá? Bien. En este caso, esto es la relación de precio-utilidad, la relación entre el precio y la utilidad y la ganancia de 25 artículos. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar o sea, acá tengo 25 observaciones y lo que hice es ordenarlas de menor a mayor. Y cuando ustedes tienen esto, tienen que definir qué van a definir como tallo, qué van a definir como hoja, ¿ya? Generalmente como tallo, si yo tengo un decimal, como en este caso, puedo tomar el entero como tallo y los decimales como hoja. Es lo que hicimos acá. Entonces yo digo, el primero es 7, y lo que voy haciendo es poner cada valor, o sea, todos empiezan con 7. Entonces tomo estos 3 que empiezan con 7, y lo que agrego después es el primer decimal. 7,5, 7,7, 7,8. Después empiezo todos los que empiezan con 8, y le agrego el primer decimal. 8,1, 8,2, se repite 2 veces, lo repito. ¿Tá? Si aparece 2 veces, lo pongo. 8,3, 8,4. 9, 9,3, 9,4, 6, que se repite 4 veces, 9,9. 10, 10,0, 10. No está el 10,0, pero lo tengo que poner porque es un valor. ¿Tá? Entonces el primero es 10,0, 10,1, 1, 2, 4, 6, 10,6 que se repite 3 veces, y el 10,8. Y por último, el 11, que pongo con 11,0. Lo que, si ustedes se fijan y lo van encerrando, queda como escalón. Entonces esto me indica dónde, por ejemplo, dónde hay mayor concentración. O sea, cuando yo digo, ¿dónde están más concentrados los datos? ¿Dónde hay más cantidad de observaciones? Y acá, esto como si fuera un intervalo. Esto que tengo acá 10, este 10 es un intervalo de 10 a 11. Entonces, entre 10 y 11, ¿tá? Hasta 11, porque 11 no lo incluye, tengo la mayor cantidad de observaciones. Profe, acá preguntan qué pasa si tuviésemos 2 decimales en lugar de 1. Bien, si tuviésemos 2 decimales, y habría que ver cómo quedan los 2 decimales, porque en una de esas a lo mejor el tallo podría ser 7, y algo. O si fueran 2 decimales, vamos poniendo los 2 como hoja. Depende de la cantidad de datos que tenemos y cómo tenemos los 2 decimales, ¿está? A lo mejor nos convendría tomar el entero y el primer decimal como tallo, si tengo mucho, van variando mucho en el segundo decimal, o tomar el entero como tallo y en vez de poner 5, acá pondrían 7, pues supónganse que en vez de 5 sea 51, entonces acá pondría 51, 72, 80, ¿entienden? O sea, pondría los 2 decimales, los 2 valores posteriores. Si no, la otra es poner 7,5 y todos los decimales después. Todo depende cómo sean los datos y la cantidad de datos que tenemos. Eso no es automático, hay que pensarlo un poquito. ¿Tá? De todos modos, vuelvo a lo mismo de antes. A ver, este gráfico de tallo de hoja, otro gráfico que vamos a ver en el capítulo 2, que se llama diagrama de caja y brazo, todos son gráficos que surgieron en los años 60, con un desarrollo que hubo de la estadística, que digamos con Tukey, que es un estadístico que empezó a definir una serie de medidas estadísticas, que muchas de las cuales no damos acá, gráficos, y algunos de esos gráficos se volvieron como mucho más usados. Por ejemplo, uno es el otro es el
el diagrama de caja y brazo que van a ver después en la unidad 2. Ahora también con el desarrollo que hay en la parte de computacional, con toda esta, digamos, toda esta línea nueva que hay de trabajo en minería de datos, lo que ustedes lo han escuchado como Big Data, o sea, toda esta nueva línea de trabajo que hay una serie de muchísimos gráficos nuevos, muchísimos. Computacionalmente se ha avanzado muchísimo en los gráficos. Y bueno, el problema de los gráficos es que hay que saberlo interpretar, ¿no? Entonces, a veces hay gráficos muy lindos, pero también a veces yo siempre recomiendo, cuando uno tiene que armar un informe en un trabajo o en un lugar que ustedes no tienen gente que sepa, o sea, que esté acostumbrada a interpretar ciertos gráficos, le complican la vida. Entonces, o tiene que poner gráficos y saber explicarlos muy bien, o preferible a veces mostrar la información con gráficos más simples. Entonces, nosotros apuntamos más que todo a que los interpreten y no tanto que lo sepan construir. O sea, se lo enseñamos cómo se hacen, pero a los fines de que lo interpreten. No les vamos a dar que construyan un gráfico. No es lo más común que le demos que construyan un gráfico, ¿está? Pero sí es importante que sepan cómo se arma. Les voy a mostrar en el material, hay uno que también estuvieron preguntando y que me interesa que lo veamos, creo que es la actividad 6. Fíjense, acá en el material, estos gráficos que están acá en el material están hechos con un programa que es el SPSS, ¿tá? No están hechos tampoco con Infostat. Infostat no hace el diagrama de tallo de hoja. Este es la variable porcentaje de costo laboral. Y fíjense, acá están los valores de la variable, son todos enteros con unidades y decena. Entonces separaron las unidades, o sea, las decenas son los tallos y las unidades son las hojas, ¿tá? Y lo mismo que hicimos recién. Pero fíjense en este otro, que este es edad. Hizo para 100 personas, ¿no? Hizo el diagrama de tallo y hojas. Las edades también separó, o sea, tomó 2 dígitos, separó las decenas como tallo y las unidades como hoja, pero si ustedes se fijan acá, pone, ¿esto qué es? Yo acá leo, tengo 18 años, 18 años, 18 años, tengo 3 personas de 18 años, y 1, 2, 3, 4, 19. ¿Bien? Pero después, en vez de hacer la segunda línea de 2, todo de 2, para que no quede tan largo, es como si, esto es lo mismo que pensar cuando armamos los intervalos. En vez de decir de 20 a 30, dijo de 20 a 25. Entonces fíjense, acá puso 2 y volvió a repetir el 2. Acá hizo de 2, de 0 a 4, y después hizo 2 de 5 a 9. Entonces acá tengo, ¿cuántas personas tengo? Tengo 3 de 20, 1, 2, 3, 4 de 21, 3 de 22, 2 de 23 y 4 de 24. Esto, si yo tengo un histograma, no lo puedo ver, porque yo, con el histograma hacemos la barra, no vemos cuántos hay dentro de la barra de cada uno. Esa es la ventaja que tiene. Y acá me dice que hay 16. 16 personas que tienen entre 20 y 24 años. Hay 12 personas que tienen entre 25 y 29 años. Por eso repite. No es que repite, o sea, repite el tallo, porque en realidad lo que está es separando la segunda parte. ¿Está claro eso? Bueno, yo hasta acá es más o menos lo que tenía previsto que viéramos de acuerdo a lo que ustedes habían preguntado. Pero bueno, tenemos un rato, si ustedes quieren, un ratito más, y pregunten si hay alguna duda más que tengan de esta unidad. Profe, Sí, Bruno, perdón, sí. cuando se ponderan, cuando hay intervalos diferentes y se ponderan, Sí. la lógica detrás de eso sería, digamos, ¿cuál sería? Lo que se trata de hacer es como que la altura de esos intervalos quede ajustada
por el tamaño de la base. ¿Entendés? Entonces, de esa forma es, si la base es más alta, fíjate, si la base es más ancha, quise decir, fíjate que te baja la altura, porque te la ajusta a esa base más ancha. Porque en realidad, acuérdate siempre que el histograma es un gráfico de superficie, y lo que a mí me está mostrando es que adentro de esa superficie tiene que estar representado el total de observaciones. ¿Bien? Y si yo no tengo en cuenta que las bases son más anchas, y hago la altura como si las bases fueran iguales, estoy haciendo como que la superficie del gráfico es más grande de lo que debería ser. Esa es la lógica que tiene el ajustar las alturas. Si el ejercicio no pide una frecuencia condicionada en específico, ¿elegimos la que nos parezca a nosotros? Cálculo que habla de las tablas de contingencia. Lo que pasa es que si nosotros generalmente va a haber una pregunta para que respondas y en ese caso tendrás que saber qué elegir. O sea, nosotros no te vamos a hacer, te vamos a decir, ¿qué te vamos a decir? Hacer una pregunta, hacer una tabla de condicionada. No, te vamos a preguntar algo y vos aparte, o sea, en realidad es así. Vos cuando estés trabajando te van a preguntar algo y te van a decir, a ver, ¿y qué pasa de los empleados? A ver, pon otro ejemplo. De los clientes que compran más de 10.000 pesos mensuales. ¿Cuántos son, qué sé yo, clientes, qué antigüedad tienen? Por ejemplo, ¿cuántos son clientes que tengan más de 10 años de antigüedad? Y bueno, ahí tiene una condicionada. Está la pregunta, cómo te hacen la pregunta, ¿está? Entonces nosotros vamos a hacer una pregunta y ustedes van a tener que saber, de acuerdo a la pregunta, qué van a responder. Dejo de compartir un rato, chicos. ¿Estamos? Y acá preguntan, profe, sobre las escalas de razón. Hay dos chicos que no entendieron bien en qué consiste, cómo funciona. Bueno, las escalas de intervalo y de razón, la diferencia es útil, pero tiene un problema sobre todo. Lo básico que tienen que entender es que la diferencia es que en una se puede calcular proporciones y en otras no. ¿Tá? Yo lo expliqué hice una explicación, no sé si habrá quedado del todo claro, en uno de las consultas que me hicieron, pero la diferencia básicamente está que las escalas de intervalo no tienen un cero, digamos, definido por la naturaleza de la variable, sino que está definido por conveniencia. ¿Tá? Por eso nosotros decimos siempre, la más fácil de entender es la temperatura. Porque, a ver, la temperatura, por ejemplo, si yo digo que hay cero, si estoy en una escala Fahrenheit, digo 0 grados, no es que no haya temperatura, es un punto de referencia que está definido por ciertas condiciones físicas que hace que en esa escala eso se tome como 0 grados. Ustedes saben que es el punto de congelación del agua a cierta altura del mar, o sea, es un cero de conveniencia. ¿Tá? Entonces, en ese caso es una escala de razón. Entonces, si yo digo, si tengo 10 grados, si hace 15 grados es una temperatura 5 grados más alta que 10. Pero yo no puedo decir que es qué sé yo, el 20% más de 10, o sea, no puedo dar proporcionalmente esa relación. ¿Bien? Lo mismo pasa con los calendarios. Por ejemplo, todos los calendarios que tenemos, todos tienen distintos puntos de partida, por eso ahora yo ahí les puse el ejemplo, porque ahora no me acuerdo, por ejemplo, nosotros estamos en el 2020, pero en el calendario chino estamos con otro año, en otro calendario tenemos otro año, y no podemos relacionarlos proporcionalmente, porque todos tienen un punto cero de distinto de partida, ¿bien? Esto es o sea, las escalas de intervalo son muy, digamos, son muy usadas en estadística porque muchas veces nosotros armamos, en estadística muchas veces armamos indicadores. ¿Tá? Es muy común armar indicadores. Por ejemplo, yo ahí les puse el ejemplo, el coeficiente de inteligencia. O, por ejemplo, a ver, los indicadores que arman
la parte de marketing, que son, por ejemplo, qué sé yo, no me sale ninguno ahora. Por ejemplo, nivel de satisfacción del consumidor. Un nivel de satisfacción no es una variable. O sea, para armar ese indicador, como esas variables son como media subjetivas, se arman como varias, se miden varias cosas y con eso se arma un indicador. Bueno, esos indicadores son escalas de intervalo, porque no tienen un cero. ¿Qué es cero satisfacción? ¿Está? ¿Hay un cero? No, hay un punto que nosotros decimos, en este indicador, acá hay menos satisfacción y acá hay más satisfacción, pero no tenemos un punto cero definido. Bueno, esas son todas escalas de intervalo. En cambio, las escalas de razón son las que tienen el cero definido. Por ejemplo, todo lo que sea de medición, o sea, que mido estatura, el calendario no, pero el tiempo sí, porque si yo digo, me lleva tantos minutos, puedo empezar desde el minuto cero, o sea, hay un momento que no me lleva tiempo o me lleva tiempo, ¿está? Por ejemplo, digo 1 hora, 2 horas, 3 horas, es una escala de razón. Todo lo que mido en centímetros, todo lo que peso, porque todos estamos de acuerdo que 0 peso es que no pesa nada, ¿está? Entonces el 0 en esos casos tiene sentido. Y es como un valor natural de esa escala. Esa es la diferencia básicamente. A nivel de lo que nosotros hacemos de descriptivo, no hay ninguna diferencia, se trabajan iguales. Tienen algunos problemitas, pero con otras cuestiones que no son lo que nosotros hacemos acá en materia. Así que tampoco, o sea, más allá de saber la diferencia, no se hagan lío o no se hagan problemas, porque cuando ustedes hagan un análisis descriptivo, no van a estar diferenciando si están en una escala de intervalo de razón. Es solamente para que conozcan la diferencia de las escalas. Bueno, creo que vamos a cerrando. Vamos a cerrar por hoy. Empiecen a mirar, por favor, el capítulo 2. El jueves van a tener otro encuentro. Ya vamos a trabajar con el capítulo 2. Así que bueno, que les vaya muy bien, chicos. Nos vemos.